Ya rompió el hervor del café panochero y si es con un chato de mezcal de La Palma, mucho mejor. Levántense. Muy buenos días. Este es su mañanero tropical, información con contexto, análisis y memoria. Nuestro comentario editorial de hoy. Mientras el mundo y Sinaloa lidian con la crisis de seguridad y escenarios de violencia en varias regiones, México enfrenta retos complejos de política interior y seguridad pública. El diputado federal sinaloense Mario Zamora Gastelum propone crear en Sinaloa un gran proyecto de producción legal de morfina y CBD con fines médicos y comerciales, argumentando que podría ser una alternativa económica y de pacificación para el Estado. Miren ustedes, el sector global de productos derivados del cáñamo y CBD podrían crecer de 28.800 millones de dólares en 2024 a más de 100.000 millones de dólares para 2032, en tanto que el mercado de morfina en Estados Unidos vale 8 veces más de lo que exporta Sinaloa de frutas y legumbres. La idea está de pensarse. ¿Ustedes qué opinan? El Santoral: San Blas de Sebaste, obispo y mártir; San Óscar de Bremen; San Adelino abad; San Celerino mártir; San Lupicio de León; Beata María Ana Rivier, fundadora de la Congregación de la Presentación de María. La tradición popular de hoy está buena, está buena. Hoy se bendicen las gargantas en muchas iglesias por intercesión de San Blas. Hay que ir a venerar a San Blas para que nos bendiga la garganta. Efemérides. En 1468 muere Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta moderna. En 1815 se inaugura en Suiza la primera fábrica industrial de queso. En 1870 se funda el Partido Conservador Británico Moderno. En 1924 fallece Woodrow Wilson, expresidente de Estados Unidos. En 1959 el avión que transportaba a Buddy Holly, Rich Valens y The Big Boppers se estrella en Iowa, conocido este día como el día que murió la música. En 1966 la sonda soviética Luna 9 logra el primer alunizaje suave de la historia. En 1994, el Senado de Estados Unidos ratifica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que está por revisarse. En 2005 entra en vigor el Protocolo de Kioto contra el cambio climático que Trump desprecia. Hoy recordamos al hombre que imprimió el mundo el día que murió la música y a la humanidad intentando salvar el planeta que ella misma puso en riesgo. Pronóstico del clima para América del Norte: frío extremo en gran parte de Estados Unidos y Canadá. Un sistema invernal masivo sigue dejando temperaturas bajo cero desde las Dakotas hasta el sur del país, alcanzando incluso zonas inusuales como Florida. Aproximadamente 150 millones de personas bajo avisos por clima frío, más de 110 muertes ligadas al frío, reporta Estados Unidos. Este invierno no solo baja termómetros, también eleva los riesgos sociales y humanos. Vamos al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Adelante. La masa de aire ártico que impulsó al Frente Frío número 32 se ha desplazado hacia el Golfo de México, permitiendo con esto un ascenso de las temperaturas diurnas en gran parte del país, donde también prevalecerán condiciones de cielo despejado, por lo que las noches y las mañanas continuarán siendo muy frías. La entrada de humedad del Océano Pacífico y un canal de baja presión en el Golfo de México van a provocar intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur del país y también en parte del centro y del oriente, pronosticándose tormentas puntuales fuertes en el estado de Michoacán. Para la Ciudad de México continuarán predominando condiciones de tiempo estable, sin probabilidad de lluvias y un ambiente seco. Al amanecer de mañana la temperatura mínima continuará siendo fría con valores de 4 a 6 grados Celsius, mientras que la máxima incrementarán de 22 a 24 grados Celsius. Les informó Olivia González. Que tengan un excelente inicio de semana. Estas son las noticias internacionales. Como decimos por acá, Trump le está haciendo manita de coche al gobierno cubano que enfrenta una crisis energética por corte del suministro de petróleo de México y Venezuela, justo cuando las reservas están cerca de agotarse. El país consume entre 100.000 y 110.000 barriles diarios, pero solo produce 40.000. La crisis energética provocada pues, le abrirá las puertas a la democracia en la isla de Martí. Veremos.
Las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se rompieron tras la guerra iniciada por Israel. Irán y Estados Unidos iniciarán conversaciones nucleares en los próximos días. Siguen las matanzas de civiles iraníes. Israel anunció que Médicos Sin Fronteras tendrá que cesar sus actividades en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero por haberse negado a proporcionar la lista de sus empleados palestinos. Un dron militar ruso impactó un autobús que transportaba a 15 mineros ucranianos cuando regresaban a casa, pues provocando su muerte. Venezuela aprobó la ley de amnistía general para presos políticos impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. La propuesta cubriría a quienes han estado detenidos por razones políticas desde 1999 hasta la fecha. Organizaciones civiles estiman que actualmente hay en Venezuela alrededor de 711 presos políticos. Noticias nacionales: el caso de 10 mineros secuestrados en Sinaloa ha escalado a operación de búsqueda con despliegue impresionante de cientos de fuerzas federales y estatales, con participación de unidades de seguridad, helicópteros artillados y autoridades en cooperación intensa. Aún no los encuentran. Reforma destaca la reestructuración del Infonavit, que impulsa reestructurar casi 5 millones de créditos impagables y construye 1.2 millones de viviendas, de las cuales 245,000 están en obra y se prevé llegar a 300,000 al cierre del año. Excelsior destaca preocupación por el surgimiento del virus Nipah, que regresa con brotes graves en India, un patógeno con alta letalidad y sin vacuna certificada. Aguas, ya conocemos por dónde va la cosa. En la información presidencial, informé a quien tenía que informar, dijo Adán Augusto al dejar la coordinación del Senado. Con esa frase seca y calculada, Adán Augusto López Hernández respondió a la pregunta sobre si había notificado a la presidenta Claudia Sheinbaum su decisión de separarse de la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado. No dijo nombres, no confirmó destinatarios, pero ni falta hizo. Dejó claro el mensaje. La decisión no fue negociada públicamente con Palacio Nacional. Lo sustituye el senador Ignacio Mier. Vamos a un corte y regresamos. Este 2026, el corazón de Mazatlán late en el Teodoro Mariscal. A mi chata le gustaba el... Del 12 al 17 de febrero, vibra con Edén Muñoz, La Osla con Germán Lizárraga, Yuridia, Lara Campos y Belinda. Encuentra tus boletos en ticketstar.com.mx. Carnaval de Mazatlán, ¡arriba la tambora! Gobierno del Estado de Sinaloa, gobierno con sentido social. Tostados, la cocina huele a casa y sabe a mar. Nuestros estofados de marlín y caguamanta son la especialidad de la casa a precio justo. También tenemos tacos de marlín y camarón, dorados, gobernador y capeados. Estamos en Gutiérrez Nájera 816, local 3. Pide y recoge o recibe en casa. Tostados, Seafood Tacos and Friends.
Y esta es la información que está en nuestro sitio web Paralelo 23. Entren, suscríbanse, apóyenos, lean nuestros contenidos. El diputado Mario Zamora propone convertir la producción de opioides y CBD con fines médicos en una industria regulada en Sinaloa, buscando modelos de colaboración tecnológica con Estados Unidos. Vamos a escuchar su propuesta. Ya en todo México y en más allá de las fronteras de México, se sabe lo que está pasando en Sinaloa. Lo que ha sido un estigma durante mucho tiempo, también puede ser el camino de la solución. Hemos venido platicando con universidades, con centros de investigación, hemos estado revisando casos en el mundo y quiero proponer una solución de fondo para Sinaloa. Producir de manera legal opioides y CBD, unos que vienen de la amapola, el otro que viene de la marihuana, para uso médico, la parte legal. Estamos hablando de una enorme oportunidad. En Sinaloa, hay que decirlo, conocemos los cultivos, tenemos la cultura y sabemos trabajarlo. El mercado que hoy tiene Estados Unidos para morfina legal, que todos los hospitales del mundo la tienen y la usan, es de más de 8,000 millones de dólares. Estamos hablando 8 veces más lo que exporta Sinaloa en frutas y legumbres. Es una enorme oportunidad. Hoy ese mercado prácticamente lo tiene cooptado completo Australia. Vamos a trabajar de fondo para abrir un área en Sinaloa y producir de manera legal, vigilada, cuidada, como hoy lo hace Australia o como lo hace Turquía, toda la morfina que se requiere tanto en México como en los Estados Unidos para uso médico. Hay gente en la Sierra de Sinaloa que desde que nace no tiene más destino que sumarse al crimen. Y eso no se vale. En próximos días voy a estar en los Estados Unidos, en Washington. Voy a buscar a congresistas, me voy a reunir con ellos, porque hay que construir un marco legal que permita que esto sea una realidad. Más análisis de este tema en paralelo23.com y el video completo en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, apóyenos, ayúdanos para seguir creando estos contenidos. Un grupo de periodistas de Mazatlán lanzó la convocatoria pública a una manifestación pacífica para exigir condiciones reales de seguridad en el ejercicio de la labor informativa, luego de que la periodista Sheila Arias de la organización civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán y colaboradora de la tertulia semanera denunciara haber sido intimidada por su trabajo de investigación sobre desarrollos inmobiliarios y apropiación de espacios públicos en la franja costera del puerto. La movilización se realizará este miércoles 4 de febrero a las 10 horas frente a la Vicefiscalía de la Zona Sur en la entrada de la unidad administrativa ubicada sobre calle Río Baluarte, fraccionamiento Tellería. Cuando la muerte fue premiada con inmunidad diplomática, una crónica de Paralelo 23. El 2 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud advirtió al mundo que el brote de COVID-19 se había convertido en una amenaza global. No uso metáforas. Aquí le compartimos este recordatorio a 6 años de este anuncio. 2 de febrero de 2020. La Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia global. El COVID-19 se había convertido en una pandemia. El mundo se detuvo. México creyó que no pasaría nada. Pasaron semanas antes de que el Estado reaccionara. Se minimizó el riesgo. Se prometió control. Se repitió una frase que hoy pesa como epitafio. Vamos bien. México se cuece aparte. 6 años después, las cifras reales hablan solas. Más de 500,000 murieron en exceso. No solo por el virus. Por la saturación, la improvisación, el abandono. Por decisiones tardías y discursos vacíos. Muchos murieron sin oxígeno, sin camas, sin despedida. Mientras el poder hablaba de optimismo, las familias aprendían a enterrar en silencio. Nadie renunció. Nadie fue juzgado. Nadie pidió perdón. La pandemia no fue solo un evento sanitario. Fue una prueba moral del Estado mexicano, y la reprobó. Recordar no es nostalgia, es un acto político. Porque lo que no se nombra se repite, y lo que no se juzga se normaliza. 6 años después, la pregunta sigue abierta. ¿Qué tipo de país deja morir a 800,000 personas sin rendir cuentas?
El virus tuvo cómplices desde adentro. Sinaloa, Laboratorio de la Estrategia Federal de Seguridad. Desde septiembre de 2024, Sinaloa se convirtió nuevamente en uno de los principales laboratorios de la Estrategia Federal de Seguridad. En el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum, el despliegue de tropas, marinos, guardias nacionales y policías federales se volvió una constante frente a la fragmentación interna del cártel de Sinaloa y el repunte sostenido de homicidios, desapariciones y ataques de alto impacto. A diferencia de otros estados, en Sinaloa la presencia federal no se expresa en un solo gran operativo, sino en una secuencia de refuerzos reactivos, enviados cada vez que la violencia supera los umbrales tolerables para la narrativa oficial. Y no se pierdan la columna domingrilla de don Francisco Chiquete. Escribe: la presidenta no tendría por qué lanzarnos un dato falso. Si dijo que había detenidos relacionados con el atentado a Sergio Torres y Elizabeth Montoya es porque alguien de su equipo le pasó el dato. Pero el problema no es el equívoco, si es un equívoco acaso, o quién lo provocó. El problema es la amenaza del fantasma de la impunidad que se cierne sobre este y muchos de los casos que son ejemplares para la sociedad mexicana en general. Siga todos nuestros contenidos en la plataforma paralelo-medio23.com. Información en evolución: localizan vehículo abandonado tras balacera en la salida norte de Culiacán. Autoridades estatales localizaron una camioneta con impactos de bala abandonada sobre la carretera Culiacán-Los Mochis, presuntamente utilizada por sujetos armados tras una balacera registrada la madrugada de este martes. El reporte preliminar indica al menos 2 enfrentamientos sin cifras oficiales de muertos, pero con despliegue de fuerzas federales y estatales en la zona. Y ayer fue la tamaliza, pero como nos tomamos el día por ser Día de la Candelaria, hoy les presentamos origen y destino de esta tradición. Además de ser Día de la Candelaria, es oficialmente el día en que medio México amanece buscando tamales. Pero el tamal no es solo un pretexto para la comilona. Es uno de los alimentos más antiguos del continente. Su origen se remonta a las civilizaciones mesoamericanas, mayas, mexicas, zapotecos y olmecas. Ya preparaban masa de maíz rellena y cocida, en hojas del mismo olote, desde hace más de 3000 años. Era comida práctica, nutritiva y fácil de transportar para guerreros, comerciantes y campesinos. El maíz, para estas culturas, no era solo alimento, era sagrado. Según el Popol Vuh, los dioses crearon al ser humano precisamente de masa de maíz. Así que comer tamales era, literalmente, una forma de comunión con lo divino. Con la llegada de los españoles, la tradición se mezcló con el calendario cristiano. El 2 de febrero se celebra la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. De ahí surge la advocación de la Candelaria, que viene de candela, es decir, luz. En ese pasaje bíblico, el anciano Simeón define a Jesús como luz para iluminar a las naciones. Por eso en esta fecha se bendicen velas. La Virgen es venerada como quien presenta al mundo esa luz. En México, esa luz cristiana se mezcló con los rituales indígenas del maíz y la fertilidad de la tierra. El resultado fue una fiesta donde conviven la fe y la cocina, velas en la iglesia, tamales en la mesa. Por eso, quien sacó el niño Dios en la rosca de Reyes el 6 de enero, hoy tiene que pagar la deuda histórica, invitar los tamales. No es castigo, es herencia cultural. Cada región tiene los suyos, verdes, rojos, de mole, de rajas, dulces, oaxaqueños, canarios, colados, zacahuiles. Más de 500 variedades registradas en todo el país. Así que hoy no se trata solo de comer por comer, es celebrar una tradición milenaria que une a los dioses del maíz con la Virgen de la Luz. Y que demuestra que, en México, hasta la espiritualidad se sirve envuelta en hoja y salsa. Y cerramos con el genial Pibe Fernández, que nos habla del agua, la que no tendremos muy pronto si no nos ponemos la pila. ¿Sabías que Brasil tiene el 12% del agua dulce del planeta? Esto es increíble. Y que el lugar más seco del mundo no es el Sahara. El lugar más seco también está en América.
en este mismo continente, y está en Chile, en el desierto de Atacama, que no ha visto lluvia en siglos. ¿Te imaginas? Los dos extremos relativamente cerca uno del otro en un solo continente, en América. Somos realmente afortunados de abrir la llave y tener agua en casa. Así que la próxima vez que veas llover, aprecia este milagro, porque en algunos lugares tener agua potable es más raro que ganarse la lotería. ¡Ánimo! Imagina vivir rodeado de naturaleza. A unos pasos de Miravalles. En Lomas de Miravalles, terrenos listos para escriturar. Desde 275,000 pesos de contado. O con financiamiento hasta en 96 mensualidades. Agua y luz a pie de calle. A solo 50 metros de Miravalles. Lomas de Miravalles. Llama ya. 6691 58 10 11. 6691 45 32 93. El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán presenta una producción de Martín Gavica, Revolution, una odisea de rock sinfónico, multimedia y danza, con The Pink Power Band, la Camerata Mazatlán, el Coro Ángela Peralta y bailarines de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, bajo la dirección del maestro Sergio Freeman. Teatro Ángela Peralta, 27 y 28 de febrero. Boletos en boletocentro.com.mx. Revolution. Este 2026 el corazón de Mazatlán late en el Teodoro Mariscal. A mi chata le gustaba el... Del 12 al 17 de febrero, vibra con Edén Muñoz. La Osla con Germán Lizárraga, Yuridia, Lara Campos y Belinda. Encuentra tus boletos en ticketstar.com.mx. Carnaval de Mazatlán, ¡arriba la tambora! Gobierno del Estado de Sinaloa, gobierno con sentido social. Shangri-La está más cerca de lo que imaginas. Shangri-La, el arte de comer en armonía. Isla 3 City Center, Mazatlán, Sinaloa, México. Confesarse no es pedir perdón, es atreverse a decir la verdad. Durante más de 50 años conté la historia de otros. Hoy rompo la regla del periodismo y me coloco en el centro del relato. Amor, lealtad, dolor, humor, muerte, la vida sin maquillaje. A confesión de parte, no es un libro, es una catarsis. Soy Mario Martini y esta es mi historia. Y esa es la frase matona de hoy. La crisis de los opioides no es una epidemia, es un negocio donde los muertos son la única estadística honesta. Están servidos e informados por petición popular. Nos vemos mañana por ahí de las 7 de la madrugada, en cuanto rompe el olor a café panochero con un chato de mezcal de La Palma Sola. Nos volveremos a ver. Cuídense mucho y sean felices.